Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos del octavo básico del Colegio Gobernador Concha y Salvatierra. Nosotros en esta sesión veremos dos conceptos que aparecieron por Europa en el siglo XV y que marcaron época, que significaron un cambio en el modo de cómo los hombres de aquellas épocas se percibían a sí mismos y percibían el mundo. Muchas veces, muchas de las ideas o palabras que en la historia se utilizan tienen que ver con lo que ocurría en el tiempo en el cual se originaron estas palabras. Estas palabras, estos conceptos que nosotros vamos a ver son los de humanismo y renacimiento. Veremos por separado el uno y otro para establecer sus diferencias. Comencemos hablando por el humanismo, ¿ya? Y tenemos que decir que si bien humanismo y renacimiento siempre están interrelacionados, intrínsecamente interrelacionados, o sea, es muy difícil separar el uno del otro, hay que establecer sus diferencias para que no haya confusión, ¿cierto? Y bueno, nosotros eh, entablaremos una cierta definición, ¿cierto? Que ustedes después ahondarán y que tiene que ver con qué es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Hoy en día se utiliza el concepto humanista para referirse a las personas que eligen las llamadas carreras humanistas para diferenciarlas de los matemáticos, los biólogos. ¿Qué es humanista? ¿Qué fue el humanismo? El humanismo fue un movimiento intelectual principalmente, ¿cierto? Intelectual y filosófico que puso al hombre por el centro de sus preocupaciones. En la larga Edad Media, la centralidad del pensamiento de los seres humanos era la divinidad, Dios. El Dios cristiano en sus tres facetas, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, diferentes eventos que ocurrieron en Europa pusieron en duda esta idea de un Dios que todo lo rige y todo lo controla. Sin ir más lejos, la llamada peste, la peste bubónica, la gran peste negra de 1348 y los años que vinieron después, ayudó a que el ser humano se cuestionara las cosas en las cuales creía. ¿Por qué? Porque en ciudades tales como Venecia, Florencia, murió la mitad de la población. Entonces, el ser humano se dijo, ¿controla acaso Dios todas las cosas? ¿Es un Dios todo bueno si nos manda esta peste y mata a la mitad de la población? La peste negra de la Edad Media es una de las razones que hizo que el ser humano se preocupara de las cosas del ser humano. Porque ellos decían, bueno, ya que nos vamos a morir y no sabemos lo que hay allá, veamos qué es lo que tenemos acá. ¿Y qué era lo que teníamos acá? Bueno, eran el hombre y sus preocupaciones. El humanismo, de esta manera, es el movimiento intelectual que puso al ser humano como el centro de sus preocupaciones. ¿Ya? Por otro lado, el Renacimiento, la palabra renacimiento, tiene que ver con que los historiadores de Italia de aquella época se dieron cuenta de que ellos vivían una rinascita, así se dijo en italiano, rinascita, S-C, rinascita. Ellos se daban cuenta de que la cultura estaba viviendo un renacer luego de los largos siglos llamados de oscuridad y que por lo tanto existía la edad antigua, una cierta edad media y una época moderna, que era la que ellos vivían, y que ellos se daban cuenta de que era muy diferente de la época anterior, la Edad Media.
Entonces este concepto renacimiento significó eso, un renacer de la cultura antigua, llámese cultura griega, romana, porque los artistas e intelectuales empezaron a mirar hacia Roma y Grecia en donde buscar sus referentes culturales, ya no los referentes culturales de la Edad Media, de la escolástica, de la filosofía escolástica, sino que los pensadores, filósofos, historiadores, geógrafos, médicos, poetas, antiguos. En otras palabras, en esta época, los conceptos del arte clásico romano y el arte clásico griego se levantaron como referentes. Y eso significó que el ser humano se puso como centro de estudio. Se comenzó a estudiar las proporciones del cuerpo humano. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci con su estudio El hombre de Vitruvio. Lo tengo acá, para que yo creo que lo han visto, pero ahí. El hombre de Vitruvio fue un estudio realizado por Leonardo da Vinci, uno de los grandes hombres renacentistas, quizá el más conocido, considerado un genio, porque tenía conocimientos de arquitectura, de pintura, de música. Fue un inventor de elementos que posteriormente se llevaron a cabo. Se dice que él fue uno de los que ayudó a que se hizo investigaciones sobre, por ejemplo, la mecánica. Hizo un prototipo de un primer helicóptero, conocido por sus obras como la Gioconda o la Mona Lisa, La Última Cena. Y bueno, Leonardo da Vinci fue un clásico hombre renacentista, porque su centralidad fue estudiar al ser humano en su aspecto estético, y para eso hizo ese estudio que se llama El hombre de Vitruvio, que es estudiar las proporciones del ser humano encuadrándolas en un círculo y en un cuadrado a la vez, ¿ya? Esa imagen de el hombre de Vitruvio se ha transformado como el símbolo del Renacimiento. Buscando lo que caracteriza al humanismo y buscando lo que caracteriza al Renacimiento, podemos resumir de un modo así. El humanismo fue la corriente intelectual y filosófica del Renacimiento. El Renacimiento fue la corriente artística de este nuevo movimiento del humanismo que buscó un enfoque de las obras artísticas resaltando las ideas de equilibrio, proporción, ¿ya? Muchas de las obras de los autores renacentistas implican estudios largos sobre las proporciones, ¿ya? Y ahí se habla, para los que les gustan, les gusta el arte, digamos, la famosa proporción áurea, que está presente, se dice, ¿cierto?, en la creación, ¿ya? La proporción áurea es una proporción de números que se dice que está implícita en la creación. Por ejemplo, en una concha acústica, por ejemplo, en un remolino. Esta proporción áurea fue llamémoslo así, un descubrimiento o un redescubrimiento de conocimientos antiguos, ¿ya? Entonces, el humanismo, por su vertiente intelectual, desarrolló ideas tales como poner al hombre en la centralidad de sus preocupaciones. Tenemos principalmente, bueno, hubo muchos pensadores humanistas. Nosotros en esta sesión destacaremos tres. Por un lado, Tomás Moro, que escribió un libro llamado Utopía. En este libro, Utopía, el autor Tomás Moro idealiza la ciudad, escribe sobre la ciudad ideal, ¿ya? Que él le llama utopía, utopos, sin lugar,
¿ya? Él se da cuenta de que la ciudad ideal no era factible de realizarse en esta tierra, pero él escribe acerca de una ciudad ideal en la cual todos los seres humanos pudieran tener su lugar, digamos, una ciudad perfectamente bien organizada, su lugar establecido. Otro gran escritor intelectual de esta época del humanismo es Nicolás Maquiavelo. Él es autor de un libro también muy clásico, se llama El Príncipe, y que se transforma en un tratado de cómo el poder y el Estado deben ser llevados a cabo. ¿Ya? Él dice que el príncipe debe buscar todas las formas para lograr mantener el poder. Por lo tanto, este libro, El Príncipe, se transforma en un libro como de cabecera que estudiarán muchos gobernantes a lo largo de la historia. ¿Ya? También se hace famoso Nicolás Maquiavelo por haber escrito El fin justifica los medios. O sea, cualquier fin justifica cualquier medio justifica el objetivo final, que en este caso es mantener el poder. Entonces, de esta manera hay un quiebre con el pensamiento medieval de la época anterior, en la cual los seres humanos se ponían bajo el poder divino, digamos, y no se atrevían a pensar cosas tales como las que escribe Maquiavelo. Este pensamiento, el de Maquiavelo, ha llevado a que a lo largo de la historia se ha puesto en práctica un montón de veces y ha significado atrocidades en la historia. De ahí viene la palabra maquiavélico, para referirse a, por ejemplo, un gobernador que no tiene escrúpulos en mantenerse en el poder, oprimiendo a su pueblo. Otro gran pensador humanista que nosotros destacaremos en esta sesión es el gran monje Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmus. Él fue un políglota. Políglotas son los que son capaces de traducir o hablar diferentes lenguas. Y él fue un perfecto conocedor del griego. El latín era la lengua en la cual ya hablaban, pero él fue traductor desde el griego al latín y al holandés, porque él vino de los llamados Países Bajos, actual Holanda. ¿Ya? Él escribió una obra clásica por el año 1509, ¿ya? Que se llama El Elogio de la Locura, en la cual él critica la sociedad de la época. Y bueno, este libro, yo honestamente no se lo recomiendo, porque hay que leerlo con altura de miras. Es un libro muy potente, digamos, ha sido criticado, ¿cierto? Pero en el elogio de la locura, él justamente hace un elogio de la forma de vida no sujeta a normas. Por lo tanto, se transforma como en una bomba problemática, ¿cierto? Para alguien que lo lea y lo lleve a cabo sus ideas, ¿ya? El famoso elogio de la locura. En el Renacimiento, los artistas vivieron una época en la cual sus obras eran financiadas por importantes personas que tenían la capacidad económica de, por ejemplo, encargar obras de arte. Entonces, los banqueros y mercaderes que vivían principalmente en las dos ciudades comerciales de la época en Italia, Florencia y Venecia, encargaban obras de arte a estos artistas y de esta manera los artistas podían vivir, digámoslo, tranquilamente haciendo su obra que ellos sabían que iban a ser retribuidas. Es decir, trabajaban al servicio de lo que se llaman mecenas. El mecenazgo
fue, llamémoslo, un sistema mediante el cual los poderosos económicos financiaban a los artistas, a los cuales le encomendaban obras para su disfrute personal, ¿ya? En las obras de arte de los renacentistas tenemos un desarrollo y una búsqueda por representar el cuerpo humano. Aparecen los primeros desnudos en el arte. Hombres, ya sean esculturas, pinturas, mujeres, desnudos y desnudas, lo que significó la censura inmediata de la Iglesia en aquella época, ¿ya? Sin embargo, el arte se desarrolló y este conocimiento del cuerpo humano, las proporciones del cuerpo humano que, por ejemplo, llevó a cabo Leonardo da Vinci, significó que tenemos obras muy bien logradas en esta época. Otro de los avances artísticos, estéticos del Renacimiento, tal vez son varios, ¿ya? Pero uno de los más importantes es el estudio y el uso de el uso en las obras de artes de la perspectiva, de manera tal que, si bien en la Edad Media teníamos una ausencia de la perspectiva, en las obras de arte del Renacimiento vamos a ver que está el punto de fuga que permite que la persona que aprecia la obra de arte logre distinguir qué es lo que está lejano y qué es lo que está cerca. Y eso se logró gracias a conocimientos de las matemáticas que se desarrollaron en esa época. Un importante elemento que ayudó a que se pudieran difundir las ideas fue el desarrollo de la imprenta. El desarrollo de la imprenta fue obra de un orfebre, alguien que trabaja con oro, un joyero, artesano, ¿ya? Que adaptó la prensa que ya habían inventado los chinos siglos antes, ¿ya? El arte de, en una madera, esculpir una obra y después llenarla con tinta, prensarla y sacar eso en un papel, eso ya se conocía. Lo que hizo este Johannes Gutenberg en la ciudad de Maguncia, en actual Alemania, o Mainz, fue que adaptó este conocimiento que ya existía, agregándole, con su conocimiento de orfebre, los tipos móviles, que eran letras cuadraditas que se podían sacar y poner a gusto. Entonces, de esta manera era más fácil imprimir una hoja escrita y después cambiar los tipos, las letras y poder de esta manera imprimir libros en largas tiradas, ¿ya? Este invento, el de la imprenta, fue fundamental para el desarrollo del humanismo, porque a través de esta obra las ideas se pudieron difundir, ¿ya? ¿Qué más? Acerca del humanismo y el Renacimiento. Esta forma de poner al hombre como centro de estudio y la idea de que el hombre es capaz de pensar y de resolver sus dudas, implicó que las creencias que estaban en boga en aquella época fueran cuestionadas. Eso significó que, por ejemplo, al existir la posibilidad de pensar libremente, se diera origen a lo que se llamó la ciencia moderna. La ciencia moderna se desarrolló gracias a la posibilidad que tuvieron estos hombres de pensar sin la estrechez de las explicaciones que daba la Iglesia Católica. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, que en aquella época, en la Edad Media, o sea, en la época anterior a esta, los hombres pensaban que la Tierra estaba al centro y que los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿ya? Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco,
En el año 1000... Aquí está. En el año 1543, es decir, años después de que ya había comenzado este episodio del humanismo y el renacimiento, levantó su teoría llamada heliocéntrica. Él dijo que no era la Tierra quien estaba al centro, sino que era el Sol, tal cual sabemos hoy día que es así. Sin embargo, en aquella época la Iglesia condenó estas ideas por considerarlas herejía. La Iglesia Católica era y es en algunos aspectos hoy, pero en aquella época era demasiado, muy intransigente con que los hombres no pensaran nada de lo que ellos habían demarcado, ¿ya? Y esta posibilidad de salirse de esta estrechez, ¿cierto?, fue lo que posibilitó el desarrollo de la ciencia moderna. Y de esta manera, ya a lo largo del siglo XVI, es decir, de los años 1500 y del siglo XVII, los años 1600, tenemos avances en todas las áreas de saber de la llamada ciencia moderna. En la biología, en la física, en la química, en las matemáticas y en la filosofía, tenemos que los hombres lograron levantar nuevas formas de pensar. Estimados alumnos, yo creo que por ahí estamos con una breve imagen de lo que es el humanismo y el renacimiento. Humanismo, el área intelectual, filosófica de esta nueva forma de pensar que pone al hombre como centro de sus preocupaciones, ¿cierto? Se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Antropos, hombre; teos, Dios. Dios como centro, el hombre como centro. El humanismo es el desarrollo del hombre como centro de las preocupaciones, el antropocentrismo. Y el Renacimiento, que es la vertiente artística que sabemos se desarrolló en la pintura, el aspecto pictórico, la arquitectura, la escultura, ¿ya? Entonces, la actividad que nosotros realizaremos en esta sesión del humanismo y el renacimiento será la siguiente. Atención. De todos modos lo voy a mandar en una guía, ¿ok? Pero lo voy a explicar un poco. Es que usted, en base a este video, en base al texto de estudio que entrega el Ministerio de Educación, ¿cierto?, las páginas del libro en lo referente al humanismo y el renacimiento son las páginas que van de la 10 a la 21. Eso es la lección 1 de la unidad 1. La unidad 1 son los tiempos modernos. El primer elemento que nosotros vamos a ver de los tiempos modernos es este, humanismo y renacimiento. Luego vendrán la reforma, el Estado moderno como lo conocemos hoy, ¿cierto?, y la expansión de Europa, que es el descubrimiento de América y por otras partes del mundo. Lo que nos convoca ahora es que ustedes van a revisar, o bien van a leer tranquilamente la lección 1, que va de la página 10 a la 21, ¿cierto?, lo que es humanismo y renacimiento. Y me van a explicar a mí cuál es la característica principal del humanismo, cuál es la característica principal del renacimiento y cuál es la importancia que tiene a los ojos de hoy. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque nosotros tenemos que ver por qué es importante para nosotros que vivimos hoy día en el año 2020, donde está todo cambiando. ¿Qué cosa importante hubo en aquella época? Quisiera que nosotros hoy día lo tengamos que estudiar. Entonces en eso consiste la pregunta. ¿Qué fue el humanismo? ¿Qué fue el renacimiento? ¿Y cuál fue la importancia de cada uno de ellos a los ojos de hoy? Y parte 2 de la actividad, ¿ya?, es que ustedes van a elegir 3 obras artísticas del periodo renacentista y me van a entregar información básica de esta.
van a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Básicamente yo quiero saber sobre estas obras artísticas. Básicamente yo querré saber quién es autor, qué año, cuándo se hizo, dónde, por qué motivo y qué es lo que se representa en esta imagen y qué elementos de la obra que ustedes elegirán contienen los desarrollos artísticos y estéticos del Renacimiento. Por ejemplo, yo les mostré El hombre de Vitruvio, ¿cierto? Entonces, El hombre de Vitruvio. Bueno, Leonardo da Vinci la hizo en sus cuadernos en el año 1509, ¿cierto? ¿Con qué motivo la hizo? La hizo para estudiar, para él estudiar, ¿cierto? Y qué elementos artísticos, perdón, qué elementos estéticos hay en esta obra. ¿Qué elementos estéticos del Renacimiento hay en esta obra? Bueno, en esta obra nosotros podemos ver que se trata de un estudio de las proporciones del ser humano, del hombre. Así ustedes podrán elegir. La acción es fácil. Ustedes van al buscador de Google y ponen arte del Renacimiento, artistas del Renacimiento. Y le van a aparecer en imágenes, ¿cierto? Ponen todo, ponen imágenes, le van a aparecer muchas imágenes del Renacimiento. Las tres que a ustedes le llamen la atención, usted me entrega información de ellas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda parte de la actividad? Que ustedes se hagan de una base cultural. Entonces el día de mañana ustedes saben reconocer cuál y qué es una obra del Renacimiento, ¿ya? En el libro igual aparecen algunas imágenes, por lo tanto pueden elegir imágenes de ahí, pero solamente una. Por lo menos pueden elegir las tres que no sean del libro, ¿ok? Pueden elegir máximo una que sea del libro. A mí me interesa que realicen una búsqueda por sus propios medios de las obras del Renacimiento. Recuerden que pueden ser obras pictóricas, de pintura, arquitectónicas, esculturas. Existen grandes artistas del Renacimiento. Yo voy a mencionar solamente algunos. Pueden ser otros que ustedes elijan y busquen. Por ejemplo, existe Miguel Ángel, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, ya mencionado, Rafael de Sanzio, Filippo Brunelleschi, ¿cierto? Donatello. Son solamente algunos de los artistas del Renacimiento. Yo quiero que ustedes elijan tres obras y me entreguen información acerca de ella y en qué se ve el Renacimiento en esas obras, ¿ya? Estimados y estimadas alumnas, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Vuestro profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. No se corta.